A continuación resolveremos un problema sobre el tema de dilatación lineal. Un puente de acero tiene a 0 grados centígrados una longitud de 40 metros. La temperatura sufre una variación semestral desde menos 20 grados centígrados a 4 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia entre las longitudes de este puente a las dos temperaturas extremas? Bueno, miremos entonces los datos. Tenemos entonces que la longitud inicial es de 40 metros, tenemos una temperatura final 1, que es menos 20 grados centígrados, que es el cambio de temperatura, la temperatura final 2, que es el otro extremo, que es 4 grados centígrados, tenemos el coeficiente de dilatación del acero, que es 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, y la temperatura inicial, que es 0 grados centígrados, ya que esta es la común. Bueno, tenemos que la longitud final 1 es igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación que multiplica el cambio de temperatura 1. Del mismo modo, la longitud 2 es igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura 2. Como nos pide la diferencia entre las longitudes, entonces tendremos que la longitud final 2 menos la longitud 1, esa es la variación. Y esto va a ser igual entonces a L2, que es esta expresión que está aquí, que sería longitud inicial, que multiplica a 1 más coeficiente de dilatación por cambio de temperatura 2, menos esta expresión, que es longitud inicial, que multiplica a 1 más el coeficiente por el cambio de temperatura 1. L2 menos L1, ya dijimos que es la diferencia de longitudes. Y aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva, donde L inicial va a multiplicar a 1 y L inicial va a multiplicar también esta expresión. Entonces nos quedaría que el inicial más el inicial que multiplica el coeficiente por el cambio de temperatura 2. Del mismo modo, para esta expresión vamos a hacer lo mismo, la propiedad distributiva. Nos quedaría menos longitud inicial, menos longitud inicial que multiplica el coeficiente por el cambio de temperatura 1. Observando esta expresión, nos damos cuenta que esta expresión se puede cancelar porque la longitud inicial está positiva y esta está negativa, pues se cancela. Por lo tanto, nos queda que ese cambio de longitud va a ser igual entonces a la longitud inicial por el coeficiente por el cambio de temperatura 2 menos longitud inicial por el coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura 1. Ahora aquí podemos sacar factor común, ya que la longitud inicial y el coeficiente se repiten en ambas expresiones, entonces nos queda que el cambio o la diferencia de longitudes va a ser igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación que multiplica al cambio de temperatura 2 menos el cambio de temperatura 1. Ahora solamente tenemos que reemplazar, pero vamos a ver qué es el cambio de temperatura 2 y el cambio de temperatura 1. El cambio de temperatura 2 es la temperatura final 2 menos la temperatura inicial. Del mismo modo, el cambio de temperatura 1 es la temperatura final 1 menos la temperatura inicial. Aquí reemplazamos valores, temperatura final 2, según los datos es 4 centígrados, menos temperatura inicial que es 0, y nos da entonces que ese cambio de temperatura 2 es 4 grados centígrados. Del mismo modo, para el cambio de temperatura 1 tenemos temperatura final 1, que es menos 20, menos la temperatura inicial que sería 0. Tendremos entonces que el cambio de temperatura 1 es menos 20 grados centígrados. Ahora con estos valores, la longitud inicial y el coeficiente de dilatación, vamos a reemplazar. Entonces tendremos que la diferencia entre esas longitudes, delta de L, es igual a la longitud inicial, que es 40, por el coeficiente de dilatación. Nos estamos obviando las unidades, porque obviamente estas son compatibles, se pueden cancelar, por el cambio de temperatura 2. Fíjense que el cambio de temperatura 2 es 4, menos el cambio de temperatura 1. Pero fíjense que el cambio de temperatura 1 está precedido por un signo menos, y obviamente fíjense que aquí es negativo. Entonces, como es negativo y además el cambio de temperatura es negativo, entonces pasará a positivo, sería más 20. Resolviendo esto en la calculadora nos da que esa diferencia entre longitudes va a ser igual a 0.01152 metros o 11.52 milímetros, multiplicando esta expresión por 1000. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Le dieron a esto que dice.